Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro de George Orwell, 1984. Estamos en el apartado número 7. Espero que les guste. Si hay alguna esperanza, escribió Winston, está en los proles. Si había esperanza, tenía que estar en los proles, porque solo en aquellas masas abandonadas, que constituían el 85% de la población de Oceanía, podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse mutuamente, incluso si existía la legendaria hermandad. Y era muy posible que existiese. Resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de 2 o 3. La rebeldía no podía pasar de un destello en la mirada o determinada inflexión en la voz, a lo más alguna palabra murmurada, pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no necesitarían conspirar. Si quisieran, podrían destrozar el partido mañana por la mañana. Recordó Winston una vez que había dado un paseo por una calle de mucho tráfico cuando oyó un tremendo grito múltiple. Centenares de voces de mujeres salían de una calle lateral. Era un formidable grito de ira y desesperación, un tremendo «oh». Winston se sobresaltó terriblemente. Ya empezó un motín, pensó, pero cuando llegó al sitio de la aglomeración vio que una multitud de 200 o 300 mujeres se agolpaban sobre los puestos de un mercado callejero. En aquel momento la desesperación general se quebró en innumerables peleas individuales. Por lo visto, en uno de los puestos habían estado vendiendo sartenes de lata. Las mujeres que lograron adquirir alguna sartén fueron atacadas por las demás y trataban de escaparse con sus trofeos, mientras que las otras las rodeaban y acusaban de favoritismo a la vendedora. Aumentaron los chillidos. Winston las miró con asco. Sin embargo, ¿qué energías tan aterradoras había percibido él bajo aquella gritería? Y en total no eran más que 2 o 3 centenares de gargantas. ¿Por qué no protestarían así por cada cosa de verdadera importancia? Escribió, hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Este es el problema. Winston pensó que sus palabras parecían sacadas de uno de los libros de texto del partido. El partido pretendía desde luego haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes de la revolución eran explotados y oprimidos ignominiosamente por los capitalistas. Pasaban hambre, las mujeres tenían que trabajar a la fuerza en las minas de carbón. Por supuesto, las mujeres seguían trabajando en las minas de carbón. Los niños eran vendidos a las fábricas a la edad de 6 años, pero simultáneamente, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían ser mantenidos bien sujetos. En realidad se sabía muy poco de los proles y no era necesario saber mucho de ellos. Mientras continuaran trabajando y teniendo hijos, sus demás actividades carecían de importancia. Dejándolos en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina, tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Se regían por normas ancestrales, nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los 12 años, pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, empezaban a envejecer a los 30 y se morían casi todos ellos hacia los 60 años. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la policía del pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos, pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido. No era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas. La mayoría de los proles ni siquiera era vigilada con telepantallas. La policía los molestaba muy poco. En Londres había mucha criminalidad, un mundo revuelto de ladrones, bandidos, prostitutas, traficantes en drogas y maleantes de toda clase. Pero como sus actividades tenían lugar en los mismos proles, daba igual que existieran o no. En todas las cuestiones de moral se les permitía a los proles que siguieran su código ancestral. Como decía el partido, los proles y los animales son libres. Winston se rascó con preocupación sus varices. Habían empezado a picarle otra vez. Siempre volvía a preocuparle saber qué habría sido la vida anterior a la revolución.
sacó del cajón un ejemplar del libro de historia infantil que le había prestado la señora Parsons y empezó a copiar un trozo en su diario. En los antiguos tiempos, decía el libro de texto, antes de la gloriosa revolución, no era Londres, la hermosa ciudad que hoy conocemos, era un lugar tenebroso, sucio y miserable, donde casi nadie tenía que comer y donde centenares y millares de desgraciados no tenían zapatos que ponerse, ni siquiera un techo bajo el cual dormir. Niños de la misma edad que vosotros debían trabajar 12 horas al día a las órdenes de crueles amos que los castigaban con látigos si trabajaban con demasiada lentitud y solamente los alimentaban con pan duro y agua. Pero entre toda esta horrible miseria había unas cuantas casas grandes y hermosas donde vivían los ricos, cada uno de los cuales tenía por lo menos 30 criados a su disposición. Estos ricos se llamaban capitalistas. Eran individuos gordos y feos con caras de malvados, como el que puede apreciarse en la ilustración de la página siguiente. Los capitalistas eran dueños de todo lo que había en el inmundo, y todos los que no eran capitalistas pasaban a ser esclavos. El jefe supremo de todos los capitalistas era llamado el rey. Y Winston se sabía toda la continuación. ¿Cómo saber qué era verdad y qué era mentira en aquello? Todo se desvanecía en la niebla, el pasado estaba borrado, se había olvidado el acto mismo de borrar, y la mentira se convertía en verdad. Solo una vez en su vida había tenido Winston en la mano, después del hecho, y eso es lo que importaba, una prueba concreta y evidente de un acto de falsificación. La había tenido entre sus dedos nada menos que 30 segundos. Fue en 1973 aproximadamente, pero desde luego por la época en que Catherine y él se habían separado. La fecha a la que se refería el documento era de 7 u 8 años antes. La historia empezó en el 60 y tantos, en el periodo de las grandes purgas, en el cual los primitivos jefes de la revolución fueron suprimidos de una sola vez. Hacia 1970 no quedaba ninguno de ellos, excepto el Gran Hermano. Todos los demás habían sido acusados de traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein huyó y se escondió, nadie sabía dónde. De los demás, unos cuantos habían desaparecido, mientras que la mayoría fue ejecutada después de unos procesos públicos de gran espectacularidad en los que confesaron sus crímenes. Entre los últimos supervivientes había 3 individuos llamados Jones, Aronson y Rutherford. Hacia 1965, la fecha no era segura, los 3 fueron detenidos. Como ocurría con frecuencia, desaparecieron durante 1 o más años, de modo que nadie sabía si estaban vivos o muertos, y luego aparecieron de pronto para acusarse ellos mismos de haber cometido terribles crímenes. Reconocieron haber estado en relación con el enemigo, por entonces el enemigo era Eurasia, que había de volver a hacerlo. Malversación de fondos públicos, asesinato de varios miembros del partido, dignos de toda confianza, intrigas contra el Gran Hermano, que ya había empezado mucho antes de estallar la revolución, y actos de sabotaje que habían costado la vida a centenares de miles de personas. Después de confesar todo esto, los perdonaron, les devolvieron sus cargos en el partido, puestos que eran en realidad inútiles, pero que tenían nombres sonoros e importantes. Los 3 escribieron largos y abyectos artículos en el Times, analizando las razones que había tenido para desertar y prometiendo enmendarse. Poco tiempo después de ser puestos en libertad, esos 3 hombres, Winston los había visto en el Café del Nogal. Recordaba con qué aferrada fascinación los había observado con el rabillo del ojo. Winston creyó haber oído los nombres de estos 3 personajes mucho antes de saber que existía el Gran Hermano, aunque con el tiempo se le confundían en la mente las fechas y los hechos. Sin embargo, estaban ya fuera de la ley. Eran enemigos intocables, eran cadáveres que esperaban la hora de ser enviados otra vez a la tumba. No había nadie en ninguna de las mesas próximas a ellos. Los 3 silenciosos bebían ginebra con clavo, una especialidad de la casa. De los 3 era Rutherford el que más había impresionado a Winston. En tiempos, Rutherford fue un famoso caricaturista cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflar la opinión popular antes y durante la Revolución. Era la solitaria hora de las 15. Winston no podía recordar ya que por qué había entrado en el café a esa hora. No había casi nadie allí. Una musiquilla brotaba de las telepantallas. Los 3 hombres sentados en un rincón, casi inmóviles, no hablaban ni una palabra. Entonces, quizás solo durante medio minuto, ocurrió algo en la telepantalla.
Cambió la música que tocaba, era difícil describir el tono de la nueva música, una nota burlona, y la voz de la telepantalla cantaba. Bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste. Allí yacen ellos y aquí yacemos nosotros, bajo el nogal de las ramas extendidas. Los tres personajes no se movieron, pero cuando Winston volvió a mirar la desvencijada cara de Rutherford, vio que estaba llorando. Un poco después los tres fueron detenidos de nuevo. Por lo visto se habían comprometido en nuevas conspiraciones en el mismo momento de ser puestos en libertad. En el segundo proceso confesaron otra vez sus antiguos crímenes. Con una sarta de nuevos delitos fueron ejecutados y su historia fue registrada en los libros de historia publicados por el partido como ejemplo para la posteridad. 5 años después de esto, en 1973, Winston desenrollaba un día unos documentos que le enviaban por el tubo automático cuando descubrió un pedazo de papel que evidentemente se había deslizado entre otros y había sido olvidado. Enseguida vio su importancia. Era media página de un Times de 10 años antes, la mitad superior de una página, de manera que incluía la fecha y contenía una fotografía de los delegados en una solemnidad del partido en Nueva York. Sobresalían en el centro del grupo Cornes, Aronson y Rutherford. Se les veía muy claramente, pero además sus nombres figuraban al pie. Lo cierto es que en ambos procesos los tres personajes confesaron que en aquella fecha se hallaban en suelo eurasiático, que habían ido en avión desde un aeródromo secreto en el Canadá hasta Siberia, donde tenía una misteriosa cita. Allí se habían puesto en relación con miembros del Estado Mayor eurasiático al que habían entregado importantes secretos militares. La fecha se le había grabado a Winston en la memoria porque coincidía con el primer día de estío, pero toda aquella historia estaba ya registrada oficialmente en innumerables sitios. Solo había una conclusión posible: las confesiones eran mentira. Winston había seguido trabajando después de su descubrimiento. En cuanto vio lo que era la fotografía y lo que significaba, la cubrió con otra hoja de papel. Afortunadamente, cuando la desenrolló, había quedado de tal modo que la telepantalla no podía verla. Se puso la carpeta sobre su rodilla y echó hacia atrás la silla para alejarse de la telepantalla lo más posible. No era difícil mantener inexpresiva la cara e incluso controlar con un poco de esfuerzo la respiración, pero lo que no podía controlarse eran los latidos del corazón, y la telepantalla los recogía con toda exactitud. Winston dejó pasar 10 minutos, luego, sin exponerla a la vista de la pantalla, tiró la fotografía en el agujero de la memoria, mezclándola con otros papeles inservibles. Al cabo de un minuto el documento sería un poco de ceniza. Aquello había pasado hace 10 u 11 años. De ocurrir ahora, pensó Winston, me habría guardado la foto. Era curioso que el hecho de haber tenido ese documento entre sus dedos le pareciera constituir una gran diferencia, incluso ahora en que la fotografía misma, y no solo el hecho registrado en ella, era solo recuerdo. ¿Se aflojaba el dominio del partido sobre el pasado?, se preguntó Winston, porque una prueba documental que ya no existía hubiera existido una vez. Pero hoy, suponiendo que pudiera resucitar de sus cenizas, la foto no podía servir de prueba. Ya en el tiempo en que él había hecho el descubrimiento no estaba en guerra Oceanía con Eurasia, y los tres personajes suprimidos tenían que haber traicionado a su país con los agentes de Asia Oriental y no con los de Eurasia. Desde entonces hubo otros cambios, 2 o 3, ya no podía recordarlo. Probablemente las confesiones habían sido nuevamente escritas varias veces hasta que los hechos y las fechas originales perdieran todo significado. No es solo que el pasado cambiara, es que cambiaba continuamente. Lo que más le producía a Winston la sensación de una pesadilla es que nunca había llegado a comprender claramente por qué se emprendía la inmensa impostura. Volvió a coger la pluma y escribió: comprendo cómo, no comprendo por qué. No, a Winston le volvía el valor. El rostro de O'Brien, sin saber por qué, empezó a flotarle en la memoria. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su parte. Escribía este diario para O'Brien, pero era como una carta interminable que nadie leería nunca, pero que se dirigía a una persona determinada y que dependía de este hecho en su forma y en su tono. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de George Orwell, 1984. Leímos el apartado número 7. Los espero en el siguiente video para continuar con la lectura de este libro.